Estamos viendo una serie que trata acerca del reino de Dios. En esta serie estamos viendo cómo el reino de Dios llega tomando como figura el reino de Israel. El paso de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, a la monarquía, con el establecimiento del rey Saúl y luego David. Todo este proceso ilustra muy bien cómo llega el reino de los cielos a nosotros. Cabe aclarar que la expresión reino de los cielos solo aparece en el libro de Mateo, no aparece en ningún otro libro de la Biblia, solo en Mateo. Y Mateo es el evangelio del reino. Qué bonito pusieron ahí el sonido, qué bueno. Mateo es el evangelio del reino de los cielos. Entonces, tú debes ver, cuando la Biblia habla del reino, tú debes ver que es la expresión del cielo en la tierra. Pues en forma de figura, en forma de ilustración, el primer libro de Samuel trata de eso. ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Vamos a ver en el capítulo 4 un momento muy complicado para el establecimiento del reino de Dios. A este mensaje le hemos titulado Cuando desaparece la gloria de Dios. Cuando desaparece la gloria de Dios. Basados en el primer libro de Samuel capítulo 4. Leeremos el verso 22. Dice la Biblia, versículo 22. Dijo pues todos en voz alta: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hace un poco de tiempo, 1 o 2 años, creo que 2 años, un hombre llamado William King fue encontrado en un parque durmiendo sobre unas cajas de pizza, pidiendo limosna, pero era un indigente, pero estaba dormido allí, tirado, esperando que alguien le diera algo, descansando. El punto de esto, o lo que llama la atención, no es el hecho de que hayan encontrado un indigente más. Nueva York tiene muchos indigentes. Es el hecho de que hayan encontrado a William King como indigente, siendo que él, apenas unos cuantos años antes, era uno de los millonarios más destacados. Bueno, algunos años antes, uno de los millonarios más destacados de Nueva York. Invirtió en la bolsa de valores, manejaba cuentas millonarias, vivía en Manhattan y se movía en automóviles de lujo y una vida de millonario literalmente. Pero este hombre, cuando llegó la abundancia a su vida, perdió piso. Cuando tu corazón no tiene el peso suficiente, la gloria y la abundancia te levantan del piso, se te sube a la cabeza. En consecuencia empezó a vivir de una manera descuidada, desordenada, con excesos. Los excesos lo fueron llevando a vicios como las drogas, el alcohol, y esta clase de vicios golpearon su mente y le provocaron una especie de esquizofrenia inducida por drogas. Le provocaron daño terrible en su mente que lo fue degradando de ser un hombre principal en los negocios. Yo creo que alguno de ustedes vio aquella película de Scorsese donde sale ¿cómo se llama este artista güerito? ¿Cómo se llama DiCaprio, gracias, DiCaprio, donde hacen aquella película de El Lobo de Wall Street. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Bueno, muy amigo del Lobo de Wall Street es este hombre William King, que en esa generación él fue un millonario abundado, pero resultó que se vino abajo al no asimilar los excesos. Y actualmente este hombre ya tiene 53 años, está como indigente todavía, extendiendo la mano para comer, con la misma ropa de mucho tiempo y buscando cajas para dormir, periódicos para taparse. ¿Qué fue lo que sucedió? El no saber administrar la abundancia, y que va muy relacionado con la gloria de Dios. Cuando Dios le da gloria a alguno, cuando Dios le abunda, porque es Dios el que levanta y es Dios el que hace caer, es Dios el que bendice, es Dios el que pone y quita a los reyes, dice la palabra. Si alguno no lo cree, tenga cuidado. Recuerda aquel rey llamado Nabucodonosor, el cual se ensoberbeció diciendo que mira, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, y oyó una voz del cielo que le dijo que era quitado y en ese momento transformado en una especie de bestia, en el sentido de perder la razón. Y este hombre por 7 años estuvo loco hasta que volteó al cielo y reconoció: Dios es el que gobierna el cielo y la tierra, y Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra y con los hombres, y levanta a quien quiere y abate a quien quiere, y nadie puede detener su mano. Dios es Dios. Entonces tenga cuidado algunos si alguno dice que es Él el que lo hace y que es su poder y su fuerza y su talento, porque créeme que en cualquier momento hombres más poderosos e inteligentes que tú se vinieron abajo por desafiar a Dios. Ahora bien,
Esta porción de la escritura que vamos a ver hoy trata al respecto de eso mismo. Trata de no saber administrar la gloria, la presencia de Dios. Cuando Dios elige a alguno y lo engrandece y lo bendice y le hace bien, no todos saben asimilar el que no se trata de ellos, sino el que está detrás de ellos, que los bendijo. Algunos pierden de vista que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de retener nuestro aliento. Es Dios el que hace todas las cosas y que permite ser bendecido. No, has conocido gente muy capaz que no le va bien. Y te encuentras aquel otro que le queda el dicho de mi pueblo, ¿verdad? Menso, menso, pero con zapatos nuevos. O sea, hay gente que de plano tú dices, ¿cómo bendice este? ¿Cómo prospera este hombre? Bueno, la gracia de Dios lo prospera. Este capítulo 4 del primer libro de Samuel nos presenta la caída de la familia de Elí, el cambio sacerdotal. Es cuando muere Elí y mueren sus hijos. Los filisteos se levantaron en armas contra Israel. Durante todo el tiempo los jueces estuvieron peleando mucho contra Israel. Todo ese tiempo, todavía es tiempo de jueces, estuvieron peleando mucho contra Israel. Se levantaron contra ellos, vino un ejército tremendo. Israel salió a la batalla, nos cuenta este capítulo, y perdieron en la batalla. En la primera batalla 4,000 hombres cayeron heridos. La Biblia no dice si muertos, dice heridos. Por lo cual podemos pensar que estaban heridos para no poder pelear y con la posibilidad de morir. Ahora bien, ellos, los principales de Israel, los líderes, pensaron lo siguiente: lo que nos hace falta es el arca de Dios. Traigamos el arca que está en Silo, ahí donde está Elí, en la casa de Elí. Traigan el arca, ahí estaba el tabernáculo. Y trajeron el arca de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquella caja como de 90 centímetros que no era muy alta? Esta caja de oro, recubierta de oro con los querubines encima, donde Dios se manifestaba. La trajeron. Y la trajeron sobre los hombros de los sacerdotes hijos de Elí, Ofni y Fines. Que por cierto, estos dos tienen un significado horrible, Ofni y Fines. Fines significa boca de serpiente, para que te des una idea. Y Ofni significa pugilista o boxeador o conflictivo. Vaya sacerdotes que había en ese tiempo. Pues traían el arca de Dios y fueron a la batalla. Y cuando llegaron a la batalla, todo Israel gritó emocionados: ahora sí vamos a vencerlos, porque Dios ha venido con nosotros a la batalla. Estaban felices porque iban a ganar. Gritaron tan fuerte que los filisteos los escucharon y dijeron: ¿por qué están celebrando ellos? ¿Qué sucede? Y les llegó el rumor: Dios ha llegado. Ellos pensaban que la caja de oro era Dios. Dios vino con ellos, los dioses que avergonzaron a Egipto y que los liberaron de allá y que trajeron plagas sobre ellos. Son dioses poderosos que han venido, así decían los filisteos, que han venido, nos van a vencer. Pero estos filisteos tenían de verdad testosterona y valor, porque dijeron: seamos hombres y peleemos y vamos a vencerlo. Y salieron a la batalla, y esta vez los filisteos no destruyeron o no hirieron a 4,000, sino a 30,000 israelitas. Fue tan vergonzoso que incluso mataron a Ofni y a Fines. Se quedaron con el arca, se la llevaron con ellos como trofeo de guerra. La pusieron en el templo de Dagón como su trofeo, como quien lleva a Dios de trofeo de guerra. Así pensaban ellos. Y los israelitas fueron tan avergonzados que los líderes le echaron la culpa a Dios: ¿por qué nos hiciste esto, que nos heriste delante de los filisteos? Cuando llegó la noticia, un soldado vino a traer la noticia al campamento, a la ciudad, perdón. Llegó a Silo, donde estaba junto al camino, sentado por supuesto aquel sacerdote Elí. Y viene, tenía 98 años de edad. Servir a Dios alarga la vida. Pero llegó y le dijo a este hombre: hemos perdido la batalla, cayeron tus hijos muertos, Ofni y Fines, y nos quitaron el arca. Y cuando Elí escuchó esto, era muy pesado, se fue hacia atrás y cayó y se desnucó, cayó muerto. La nuera de Elí, esposa de uno de ellos, del principal, es decir, del primogénito, al ver lo que acaba de suceder, le vinieron los dolores de parto porque estaba encinta, y se anticipó, vino antes por la impresión, el parto, y dio a luz en ese momento. Y el niño que nació antes de que ella muriera, porque murió en el parto, antes de que muriera, al niño le llamó Icabod, que significa traspasada es la gloria de Dios. Sin gloria significa.
Y dijo, se va a llamar sin gloria porque fue traspasada la gloria de Dios. Se fue la gloria de Dios. Así que el pueblo de Israel quedó sumido en sin Dios. ¿Qué puede hacer el ser humano sin Dios? Es un capítulo triste, doloroso, difícil, pero al mismo tiempo tiene que servirnos a nosotros para advertencia a fin de que busquemos su gloria y no la perdamos bajo ninguna circunstancia. Pierde lo que sea, incluso la vida, pero no pierdas tu relación con Dios. No pierdas a aquel que te ama al punto de dejarlo todo por ti, porque entonces perderías absolutamente todo. Este capítulo nos habla de estas cosas. Y vamos a notar que en forma alegórica el arca de la presencia de Dios eres tú. Porque tú traes la presencia de Dios. Pero en un descuido pudieras perder su presencia y quedarte solo, como un estuche vacío y hueco, sin gloria. Miremos algunos puntos. El primero de ellos, punto número 1. Sin la gloria de Dios, los hombres solo tienen amuletos. Sin la gloria de Dios, los hombres solo tienen amuletos. Porque cuando no hay gloria de Dios, se sustituye la fe por la superstición. Se va a sustituir la fe por la superstición. La Biblia dice que el pueblo de Israel acampó en Ebenezer y se puso en ese lugar pensando que a lo mejor en un sitio sagrado, en un sitio que consideraron especial, a lo mejor ahí Dios los iba a ayudar. Pero no era el sitio, era la relación con Dios, no estaba Dios allí. Cayeron, como te dije hace un momento, 4,000 personas, 4,000 hombres de Israel. Y luego le echaron la culpa a Dios. ¿Por qué nos ha herido Dios delante de los filisteos? Ese es un problema de cuando alguien ha perdido la fe. Cuando algo malo le pasa, en lugar de medir su vida y decir que hice mal, le echa la culpa a Dios. Cada vez que tú quieras saber cuando alguien está caído, es que no va a asumir su responsabilidad. Adán pecó y le echó la culpa a Eva. ¿Se acuerdan ustedes? La mujer que me diste, y ahí le echó la culpa a Dios también. Siempre que alguien está caído, le echa la culpa a alguien más. Él no va a tener la culpa. Pero el colmo de estar caído es culpar a Dios. ¿Por qué me hiciste así? Entonces te pasa algo malo en tu vida. En este caso murieron los hijos de Elí. Imagínate decir, ¿por qué mataste a mis hijos? Cuando sus hijitos en realidad eran terribles. Y fue un beneficio al mundo que se murieran. Qué triste cuando la muerte de alguno es un beneficio. En este caso, ellos culpan a Dios. No culpes a Dios. Te fue mal, tuviste un problema, un accidente, alguna enfermedad, algo malo en tu vida. No culpes a Dios. Y peor, no vayas a tratar de buscar un fetiche. Digan, no, hombre, si voy a pedir trabajo y me llevo la Biblia, ahora sí me lo dan. Espérate, tranquilo. Ten cuidado en no tratar de sustituir, porque algunos traen como amuleto la cruz en el cuello, pero no tienen a Cristo en el corazón. ¿De qué te sirve el amuleto sin Dios? ¿De qué te sirve tomar algo en sustitución si no hay una relación con Él? En el verso 3 dice, traigamos a nosotros así de Silo el arca del pacto de Yahvé, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Este es un gran pecado, creer que puedes manipular a Dios. Traigan la caja de oro, traigan el arca y entonces Dios nos va a defender. O sea, Dios es un sicario que lo puedes contratar. Es alguien que lo puedes traer a hacer algo en tu lugar. Ellos dijeron, traigamos el arca y Dios nos va a salvar. Es más, ni siquiera dijeron Dios nos va a salvar, dijeron, traigamos el arca para que nos salve. ¿En serio? Tú dices que no tienes amuletos, pero algunos piensan, hombre, si canto bien bonito, ahora sí me va a oír. No quieres adorar a Dios, estás haciendo un intercambio nada más. Entonces hay amuletos de cristianos también. Cuidado con eso. No tenían una relación con Dios. Ellos pensaban que la caja de oro iba a obligar a Dios. Y qué triste si alguno está aquí diciendo, la verdad no quería venir, pero vine porque si no Dios no me bendice. Porque no vas a manipular a Dios. Qué bueno que viniste, pero es mejor rendir el corazón y decir, nos libre o no nos libre, como dijeron los amigos de Daniel, no vamos a servir otro Dios que nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios.
en realidad estaban teniendo la misma fe de los filisteos, porque los filisteos, ellos creían así. Ellos dijeron: han traído a los dioses que avergonzaron a los egipcios, a los que el verso 8 lo dice el verso 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces los filisteos tenían la fe de que eran los dioses que avergonzaron a los egipcios los que venían en esa caja. Y los israelitas pensaban igual. Primero, es un grave error doctrinal porque es idolatría. Segundo, el arca no existía cuando Dios avergonzó a los egipcios. El arca se las dio después. Pero ellos pensaban, trayendo el arca, mi amado, antes de que hubiera teología, Dios te amó. Y antes de que hubiera culto, Dios ya había planeado salvar tu alma. Antes de que existiera liturgia, el Dios del cielo ya había pensado y hablado con su Hijo para que muriera en tu lugar. Esto no son fetiches religiosos, esto es una relación con Dios. Alguno bendiga a Cristo de verdad con todo su corazón. No te equivoques. Así que los filisteos pensaban igual que los israelitas. Qué terrible. Bueno, al menos los filisteos eran paganos. ¿Qué hará Dios cuando dos boxeadores se ponen cada uno en cada esquina, se hincan y se persignan los dos? ¿De qué lado se pondrá Dios? A decir Dios, pues los dos oraron, los dos se persignaron, los dos hicieron algo. ¿A quién le daré el gane? Yo creo que Dios con frecuencia ha de decir, pues que gane el que mejor se preparó, el que mejor entrenó, el que está en mejores posibilidades y tenga más talento. Y se hace a un lado y decir, dense con todo. Pero a veces el hombre hace lo mismo. Tú dices, no, pastor, tú haces lo mismo a veces. Ni siquiera oraste, planeaste un negocio, te lanzaste a él y ya en medio tú oras, Señor, pues que me salga el negocio, que me vayan a decir que sí. O sea, ¿en serio crees que tú puedes manipular a Dios así? Ni le preguntaste, ni le pediste opinión, ni consultaste la escritura, ni hiciste las cosas conforme a Dios. ¿Y quieres de último momento que Él se involucre y te ponga el visto bueno? Él es Dios. Él no es el último recurso. Él no es un lugar de vidrio en donde lo rompes en caso de incendio o de emergencia. Él es Dios. Él es primero que todo. A Él lo consultas antes que al médico, antes que al abogado, antes que al contador, antes que a tu amigo, antes que a tus padres. Él es Dios. Después de Dios consulta lo que gustes, pero Él primero. Amarás a Dios primero sobre todas las cosas. Aún así los filisteos se sobrepusieron, como te dije hace un momento al contarte la historia. Se sobrepusieron a su temor, a su misticismo, a su superstición, y pelearon contra Israel y lo vencieron. Yo me pregunto esto: si el mundo puede sobreponerse a sus temores, ¿por qué tú no? Si el mundo se motivó para pelear y ganarle al pueblo de Dios, ¿por qué tú, siendo pueblo de Dios, te deprimes y no te motivas? ¿Sabías tú que la palabra entusiasmo viene del griego enteos, que significa en Dios? Un entusiasta, un motivado, alguien que cree, alguien que dice podemos porque Dios está con nosotros. Es lo normal del cristiano, bendito sea Dios. Ellos se sobrepusieron y se lanzaron contra Israel y lo vencieron. 30,000 murieron sin la gloria de Dios. Se experimentan solo derrotas. Apréndete eso. Sin la gloria de Dios solo hay derrotas. No falta el que te diga, no, sí vas a tener victorias aunque Dios no esté. Mi amado, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin Él nada, mi amado. Sin Él no hay manera. Habían perdido la primera batalla, se lanzan otra vez como llevando supersticiosamente el arca sin Dios, y cayeron 30,000 de ellos. Hay gente que hace lo mismo para con Dios. Como te decía hace un momento, no involucras a Dios en tus planes, no de inicio, sino hasta que ya te salieron mal. Señor, sálvame de esta. Ya para pagar, ya para salir del problema. Deseas el respaldo divino y no consultas el manual, la Biblia. Haces votos, prometes a Dios, pero estás realizando tus caprichos y crees que Dios está obligado. Voy a ayunar para hacer esto. Mi amado, primero pregúntale si Dios quiere. Porque si no quiere, así ayune, te pares de cabeza, te rapes del cabello, no importa lo que hagas. Dios no puede ser burlado ni obligado a nada. Dios es Dios. Ahora,
A veces algunos tienen sus ceremonias de cajitas de oro. Una canción por un milagro, me congrego si Dios responde. Si me sana, entonces me hago cristiano. Y si no te sana, ¿qué? Si no te sana y no te haces cristiano, te haces eternamente condenado. O sea, no le haces favor. Tú podrías, vamos a pensarlo de esta manera, hasta que mis hijos crecieron y ya grandes, ya adultos, nos juntamos a comer a la mesa y platicamos, me enteré que algunos de los justificantes de la escuela la firmaban ellos.